El tema de hoy, límites de funciones de varias variables, de la misma forma que trabajamos la clase pasada con las gráficas, ¿no es cierto? Y, bueno, con el dominio de la función. Nosotros cuando hablamos de funciones de varias variables, siempre tenemos que entender que eh, el dominio, ¿no es cierto?, de la función ya no va a ser un conjunto de números reales, sino tenemos que pensar en un conjunto de puntos de un espacio de varias dimensiones. Esa es la idea cuando trabajamos con funciones de varias variables. Está, o sea, lo que nosotros entendemos como el dominio de la función, lo tenemos que pensar como un conjunto de puntos de un espacio de varias dimensiones. En el caso de funciones de dos variables, ese espacio, ¿no es cierto?, es de dos dimensiones, espacio, y lo podemos entender como un plano. Esa sería, ¿no es cierto?, la forma geométrica de visualizar un espacio bidimensional a través del plano. Y en ese plano colocamos los ejes X e Y y ubicamos los puntos mediante pares ordenados. ¿Está? Entonces, bueno, vayan tomando nota de todas estas palabras, ¿no? Estas palabras nuevas. Espacio de varias dimensiones, ¿no es cierto? Funciones de varias variables, el dominio, ¿m? El dominio de esa función de varias variables lo tenemos que entender como un conjunto de puntos de un espacio de varias dimensiones. Caso concreto, una función de dos variables, ¿m? El dominio de la función será un conjunto de puntos de un plano. Y en ese plano colocamos los ejes cartesianos X e Y ubicamos los puntos del plano mediante un par ordenado, en donde el primer elemento del par ordenado es la variable X y el segundo elemento es la variable Y. ¿Estamos? Entonces, eso como idea previa, ¿no? O sea, tienen que salir de ese concepto del intervalo de números reales que tenían en cálculo 1. O sea, ahí básicamente en cálculo 1 trabajaban con las funciones y igual a f de x, ¿no es cierto? En donde x era un número real y la variable y, ¿no? La y es otro número real. La función asigna a puntos de la recta x, por así decirlo, puntos, ¿no es cierto?, de la recta y. Eso es lo que hace una función de una variable. Ahora pasamos a funciones de varias variables. Para visualizar, es sencillo en el caso de funciones de dos variables. Entonces, el dominio, ¿no es cierto?, serían puntos de un plano, el plano de XY, y la imagen sí estaría sobre una recta de números reales, y en el caso de querer realizar una gráfica, lo más cómodo es ubicar ese eje para la imagen, el eje Z, junto con los ejes X y generar, ¿no es cierto?, un espacio de tres dimensiones. ¿Está? Entonces, cuando hablamos de gráficas de funciones de varias variables, únicamente podemos realizar la gráfica de una función de dos variables y esa gráfica va a ser una superficie en el espacio. Bueno, está bien, son muchas palabras, ¿no es cierto? Pero es importante que vayan entendiendo y, bueno, manejando estos conceptos, ¿no es cierto? Y bueno, en la clase de hoy vamos a trabajar con los límites, que nuevamente vamos a ver que es la misma idea del límite de una función de una única variable. ¿Estamos? Perfecto. Entonces, ven todas las... yo voy a iniciar el video. Sí, se ve.
¿Se ve bien la figura que está? Entonces, esperad un momentito, me faltó hacer algo. Hoy vamos a trabajar básicamente con límites de funciones de dos variables, ¿no es cierto? Y vamos a ver algunas definiciones previas, ¿está? Entonces, lo que ven en el dibujo, lo que están viendo en el dibujo, es el dominio de una función de dos variables, ¿está? Entonces, está indicado aquí, Profe, ¿sí? una pregunta. Esta guía no está en el aula, ¿no? Esta, si no está, la vamos a subir hoy. ¿Está? Ah, dale, dale. Gracias, profe. ¿Está? Entonces, lo que vemos ahí sería eh, el, para el caso de una función de dos variables, ¿no es cierto? Una función, nuestra función f de x, y función de dos variables. Recuerden, esta función de dos variables está definida de R cuadrado en R. ¿Está? Entonces, el dominio de la función es parte de un espacio de dos dimensiones. Y eso es lo que está mostrado en este plano, en donde tenemos nuestros ejes X e Y. ¿Ya veo? Por favor, si corten los micrófonos, por favor. Tenemos los ejes X e Y y simplemente identificamos en ese plano X y un punto que indicamos como el punto P sub 0. ¿Está? Bueno, una vez que identificamos un punto cualquiera del dominio de la función, ese punto P sub 0, vamos a generar una idea nueva que identificamos como el entorno. Bueno, entonces, simplemente lo que llamamos entorno del punto P sub 0 y radio R son simplemente todos los puntos que están ubicados alrededor del punto P sub 0 y a una distancia menor que el radio R. ¿Está bien? Entonces, presentamos esta idea nueva, ¿no es cierto? Lo que es el entorno, ¿m?, de un punto del dominio, el entorno del punto P sub 0. Entonces, simplemente el entorno del punto P sub 0 y radio R simplemente es el conjunto de puntos que se encuentran a una distancia R, o menos del mismo. Y eso es lo que está indicado aquí. ¿Está? Entonces ahí está indicado, se dice por comprensión, el conjunto de puntos que identificamos como entorno del punto P sub 0 y radio R, como los puntos P que pertenecen al espacio, en este caso sería R cuadrado, ¿no? Tal es que la distancia, esto es la distancia, cuando vemos algo así, puede ser distancia entre el punto A y el punto B. Entonces esto es lo que denominamos distancia. De esta forma vamos a identificar nuestra distancia. ¿Está? Entonces, en el caso, ¿no?, en el caso de una función de dos variables, a nuestro entorno lo veríamos como un disco, que es lo que está mostrado en esta figura. ¿Está? O sea, este disco, ¿no es cierto?, sería el entorno
del punto P sub 0 y radio R. Bueno, si estuviésemos para una función de tres variables, el dominio sería el espacio de tres dimensiones, y en ese caso, al entorno, ¿no es cierto?, lo veríamos como una esfera. ¿Les queda clara esa idea? Para responder, por favor, habiliten el micrófono, ¿no? O sea, ¿les queda claro la idea de qué es nuestro entorno? Sí, sí, sí. Sí, sí. Ingeniero, Sí. Son todos el los entorno siempre está datos. incluido, digamos, en el dominio. ¿Cómo? El entorno siempre debe estar incluido en el dominio. Sí, para que tenga sentido, sí. ¿Está? O sea, nosotros tendríamos el dominio de la función, que es lo que estamos indicando aquí, ¿no es cierto? El dominio de la función sería, digamos, este conjunto de puntos que está dentro, ¿no es cierto?, de esta línea, no es un círculo, pero de esos límites, sería el dominio de la función. ¿Está? Y identificamos el punto P sub 0, ¿no es cierto? Y nuestro entorno serían todos los puntos que están alrededor de- alrededor del punto P sub 0. Simplemente Profe, es ya para ir entrando ¿no es cierto?, en la idea del límite, y para que ustedes tengan imágenes mentales así de lo que es el dominio y quiénes, ¿se acuerdan que cuando trabajaban con límites, siempre estaba la frasecita esa que dice que cuando trabajamos con el límite, nos interesa saber qué es lo que pasa en la función en las proximidades del punto y no lo que pasa con la función en el punto propiamente dicho? No sé si le quedó esa frase, ¿no es cierto? Pero, digamos, acá en esta figura, lo que tienen que entender es que cuando trabajemos con el límite, ¿no es cierto?, de la función cuando el punto P tiende al punto P0, tenemos que entender que estamos analizando qué es lo que pasa con la función en las proximidades del punto y no qué es lo que pasa con la función en el punto. ¿Está bien? sí, sí. Esta idea, digamos, para para, para, para ver si lo entienden, ¿no es cierto? Siempre el concepto de límite, ¿m? O cuando trabajamos con el límite, nosotros estamos investigando qué ocurre con la función en las cercanías, en las proximidades de un punto. ¿Está? Y bueno, de ahí ya vienen las ideas. Si la función es continua, en las proximidades del punto, la función se comporta igual, parecido, muy parecido o igual, ¿no es cierto?, al comportamiento de la función en el punto. ¿Está? Si la función es discontinua, el comportamiento de la función en las proximidades es distinto, ¿no es cierto?, al comportamiento de la función en las proximidades. Y eso es la diferencia entre una función continua y una función discontinua. ¿Está bien? Entonces, bueno, eso verlo para la función de una variable, ¿no es cierto?, se ve directamente sobre el eje X. O sea, en el caso de una función de una variable, ustedes tendrían el punto en donde quieren calcular el límite y lo que trabajan es en las proximidades del punto, o sea, en estos puntitos aquí. ¿Está? Y bueno, depende cómo sea la función, incluso se habla del límite por izquierda, límite por derecha. ¿Está? Porque lo que pasa a la izquierda del punto, si este es el punto, puede ser distinto de lo que pasa a la derecha. ¿Está? Y bueno, de ahí venían esas funciones en donde la función pegaba algo así como un saltito. Entonces tenían un límite por un lado y otro límite por otro lado. ¿Está? Y acá, bueno, acá la función es discontinua. Pero simplemente esto que estamos viendo, este concepto del entorno,
¿no es cierto? Es para expandir esa idea, porque ustedes siempre trabajaron con un intervalo sobre el eje X. ¿Mm? Un intervalo sobre el eje X. ¿Está bien? Y acá lo que tienen que entender es que en el caso de funciones de varias variables, el dominio de la función, ¿m? Ya repetí varias veces, pero es un conjunto de puntos de un espacio de varias dimensiones. ¿Está? ¿Estamos? Le quería hacer Bueno, una pregunta. sí. ¿La distancia delta es lo mismo que R? No, lo que pasa es que, bueno, eso ya es entrando ahí en la definición de dominio, pero el delta está en la imagen. ¿Está? Y en realidad ese R después lo vamos a cambiar por el epsilon. ¿Mm? ¿Está? Ah, claro, el epsilon sería, o sea, En el claro, no, dominio. el radio del R, claro. Sí. Bueno, Sí, sí. otra definición, y esto es para ir agregando ideas, ¿no es cierto? Si del entorno, ¿m? Se excluye el punto P0, se tiene lo que se llama el entorno reducido. ¿Está? Es para tener ideas nada más. O sea, si de nuestro entorno, ¿m? Si de nuestro entorno eh, excluimos el punto P sub 0, ¿no es cierto? Generamos algo que se llama entorno reducido. ¿Está bien? Entonces eso, ¿no es cierto? Sería, digamos, al excluir el punto mismo del entorno, se obtiene lo que se llama el entorno reducido. Y simplemente el entorno reducido, o sea, sería el entorno menos el punto P sub 0. ¿Está? Bueno, y ahora sí, vamos entrando en el concepto del límite. ¿Mm? Entonces, P sería un punto cualquiera del dominio. A ver, vamos a ver si podemos... bueno, P entonces sería un punto cualquiera del dominio. ¿Mm? Y, por ejemplo, podríamos decir que P es este punto. ¿Está bien? Y bueno, y esto que está escrito aquí, ¿no es cierto? Es la definición del límite. ¿Mm? Y esa definición es la misma, ¿no? O sea, el límite de una función, cuando P tiende a P0, es L, si la diferencia entre f de P y L puede hacerse tan pequeña como se quiera, con tal de aproximar P lo suficiente a P0. ¿Está? Entonces, ahí lo que yo, digamos, dije simplemente es el concepto de límite, que es obviamente el mismo del concepto de límite, ¿no es cierto?, de funciones de una variable, ¿no? O sea, el límite de f de p, ¿m? Cuando p tiende a p0, es ese número L mayúscula, si se cumple que la diferencia entre f de p y L puede hacerse tan pequeña como se quiera con tal de aproximar P lo suficiente a P sub 0. ¿Está bien? Entonces, en nuestra figura, nosotros tendríamos para este punto P el valor de la función en el punto P. Y para nuestro punto P0, el valor de la función en el punto P sub 0. ¿Ya? Entonces, el límite L, ¿no es cierto? Cuando, esto es lo mismo, ¿no? Cuando P tiende a P0, L, si la diferencia entre f de P y L puede hacerse lo suficientemente pequeña con tal de tomar el punto P lo suficientemente próximo al punto P sub 0. ¿Está bien? O sea, esto que está escrito aquí es, digamos, en símbolos, lo que se ha expresado en palabras, ¿no? O sea, simplemente llevar al lenguaje de los símbolos lo que está escrito de este lado, ¿no es cierto?, en palabras. ¿Está bien? Y en esa definición del límite aparece
nuestro delta y nuestro épsilon. Digamos, por ahí este dibujo ya quedó bastante cargado y vamos a mostrarlo en, en la siguiente filmina. ¿Estamos? Entonces, esta definición de límite es exactamente la misma, ¿m? Que ustedes vieron en cálculo 1. Se refuerza nada más la idea de que el, estamos trabajando en las proximidades del punto, ¿no es cierto? Y acá en esta figura simplemente ustedes pueden visualizar, ¿no es cierto? Quién sería el punto P, quién sería el punto P0, y sí hay toda una cuestión respecto de este tiende a. ¿Está? La frasecita esta tiende a, ¿no es cierto? Que siempre se identifica con esta flechita. ¿Mm? ¿Está? O sea, esa palabra tiende a, ¿no? Es lo que por ahí cuesta entender cuando trabajamos con funciones de varias variables. ¿Estamos? ¿Hay algún problema con la definición del límite? Es la misma No, por el momento no, profe. No, profe, se entiende bien. Está bien. Entonces, pasamos a la siguiente filmina. Y antes de entrar en esto, vamos a trabajar un poco con esa idea de el tiende a, ¿no? Tiende. Que en el caso digamos, en el caso de una recta, si esta es X y este es el punto A, ¿no es cierto? Tender al punto A se puede hacer únicamente de dos formas, ¿no? Moviéndonos sobre la recta X hacia el punto A desde la izquierda o moviéndonos sobre el eje X hacia el punto A desde la derecha. ¿Está? Entonces, tender a, ¿no es cierto?, implica movernos hacia, ¿no?, el punto, y únicamente lo podemos hacer moviéndonos sobre la recta. ¿Está bien? Entonces, eso es lo que entendemos cuando hablamos de tender a. Para una función de una variable, el dominio está sobre el eje X, y para tender a A, podemos tender moviéndonos sobre la recta. ¿Estamos? Ahora, en el caso de una función de varias variables, vamos a suponer r cuadrado, una f de x, y. Entonces, el dominio estaría en r cuadrado, y en ese caso, si este es nuestro plano x, y este es nuestro punto P sub 0, el punto P, ¿no es cierto?, es un punto cualquiera que está en un entorno del punto P sub 0. Vamos a dibujar un poco. Bueno, ahora, ¿cómo tiende P a P sub 0? Vamos a ver. Pregunta, ¿cómo hace cómo hace P para tender a P sub 0? Y puede ser por la distancia más corta. Por todos Sí, lados, me parece, ¿eh? Le hace pero digamos, caso. en este caso puede tender siguiendo un número infinito de caminos. ¿Está? O sea, el punto P puede tender a P sub 0, ¿es cierto? El camino más corto. ¿Está? Pero no es obligatorio, que siga ese camino. ¿Está bien?
Vamos a alejar un poco el punto P para que quede más claro. ¿Mm? Pero vamos a suponer que el punto P está aquí. Y bueno, para ir para atender puedo hacer mediante la recta, pero también puedo seguir cualquier otro camino. Está incluso alguno. Le pregunto, ¿será que se puede grabar la clase? O bueno, no sé si los compañeros están grabando. ¿Está? Profe, ¿y el resultado sería lo mismo por más caminos que tomemos? Bueno, y ahí está lo difícil del límite de funciones de varias variables. O sea, digamos, de hecho, en una sola variable, recuérdense que existe el concepto ese de límite por izquierda y límite por derecha, y pueden ser distintos. ¿Está? O sea, no, puede ser que el límite por izquierda y el límite por derecha sean distintos. Y esa idea, ¿no es cierto?, también está en varias variables. O sea, puede ser que yendo por este camino, el límite sea uno, por otro camino el límite sea distinto. ¿Está? Entonces, digamos, simplemente tienen que entender esto, ¿no? O sea, ese tiende a, ¿no? Tiende a, hay que interpretarlo porque, digamos, desde el punto P hasta el punto P0, hay una cantidad infinita de caminos, ¿no es cierto? Pero, de hecho, digamos, ya tienen que tener la idea de cálculo 1 de que no hay una sola manera de tender al punto A, ¿no? ¿Está? Si bien sobre la recta parece que hay un solo camino, pero en realidad hay dos. Pueden tender al punto A por un lado y tender al punto A por el otro lado. ¿Está? Y en el caso de una función de varias variables, el número ese de caminos es infinito. ¿Está? ¿Estamos? Profe, Bueno, y estos caminos sí o sí tienen que estar por así decirlo, dentro del entorno, no puede salir por fuera. no, lo pasa es que en realidad, digamos, en el concepto ese de límite, ustedes están investigando qué es lo que pasa con la función en las proximidades del punto, ¿no? ¿Está? Entonces, ustedes generan esa idea del entorno, que son todos los puntitos que están alrededor, ¿no es cierto? Y a través de esos puntitos ustedes tienen que tender al punto P0. ¿Está? ¿Le Ah, queda bien, clara la bien. idea? O sea, Sí, sí, el sí. concepto de límite es que ustedes están averiguando qué es lo que pasa en las proximidades. Entonces no tiene sentido alejarse, seguir un camino que se aleje del punto para después volver a aproximarse. Eso no tiene sentido, ¿no? Ustedes tienen que aproximarse al punto. Eso es lo que tienen que hacer. ¿Está? Sí, sí, Bueno, perfecto, profe. pasamos. Entonces, esto simplemente para que ustedes interpreten esto del tiende a, ¿no es cierto? Y para que lo vean, digamos que en el caso de espacios de varias dimensiones, ese tiende a siempre implica un número infinito de caminos. ¿Está? Digamos, en el tema de la función de una variable, tendrían solo dos formas distintas de aproximarse, ¿no es cierto?, por izquierda o por derecha, pero en varias variables tienen infinitas formas, ¿no es cierto?, de aproximarse al punto. ¿Está? ¿Estamos? Bueno, eh, lo que está en la figura esta que está aquí, ¿m? En el caso de una función de dos variables, que es lo que estamos trabajando, los puntos que cumplen p menos p sub 0 menor que delta, esa parte de la definición, forman un disco alrededor del punto P sub 0. ¿Está? Entonces, ahí, no sé si lo llegan a ver bien, está el delta, ¿no es cierto? Y este disco serían los que cumplen que la distancia entre P y P sub 0 sea menor que delta. ¿Está? Mientras que en la imagen Z, el límite, eso que en cálculo dirían como el L más menos epsilon, ¿no es cierto? Es un intervalo que se muestra sobre el eje Z.
Entonces, ese intervalo sería este que está aquí. ¿Lo llegan a ver? Sería... ¿Está? ¿Estamos? Y bueno, si este es el punto P, si este es el punto P, está aquí, y si al movernos dentro del disco de radio delta, f de P siempre cae dentro de este intervalo, del intervalo L menos epsilon, L más epsilon, ¿está? L es el límite de f de P cuando P tiende a P0. ¿Estamos? ¿Se entiende la idea? O sea, si tenemos este disco que está aquí, de radio delta, y sobre el eje Z tenemos el intervalo L menos epsilon, L más epsilon, ¿no es cierto? Y al movernos en los alrededores del punto P sub 0, al movernos en los alrededores del punto P sub 0, f de P siempre está dentro de este intervalo, del intervalo L menos epsilon, L más epsilon. Decimos que L es el límite de f de P, L es el límite de f de P, perdón, f de P va acá, cuando P tiende a P sub 0. ¿Está bien? ¿Estamos? Bueno, Sí, sí. digamos, lo que está escrito aquí por último, ¿no es cierto? El límite para funciones de dos variables se llama límite doble. Y en realidad, demostrar, la palabra demostrar que el límite doble existe, digamos, es un trabajo bastante complicado, ¿no es cierto? Y nosotros no vamos a hacer esa demostración, digamos, de que el límite de una función tiene tal valor. ¿Estamos? Sí vamos a trabajar con límites, ¿no es cierto?, de funciones de varias variables, pero básicamente no vamos, volviendo un poco atrás, no vamos a trabajar con esta demostración formal. ¿Está bien? Bueno, entonces, Profe, entonces nos vamos a hacer como en cálculo uno que cuando sí, planteábamos vamos a hacer límites cálculo siempre de límites, pero llegábamos a un valor. no vamos a hacer la demostración formal. Demostrar formalmente un límite es aplicar esta definición, ¿no es cierto? Y demostrar que para cada epsilon existe un delta. O sea, hay que hacer, eso es demostrar formalmente que el límite, ¿no es cierto?, de una función es L. Pero ¿Está? entonces si planteamos límite ahora en funciones de dos variables, Repito, nosotros no vamos a hacer esta demostración formal, pero sí vamos a trabajar con cálculo de límites. ¿Está bien? está. Bueno, ¿les quedó claro la idea de este tiende a qué significa? Sí. Sí, profe. Sí, profe, sí, sí. ¿Sí? Bueno, entonces, y estos dibujos después, fíjense, simplemente es para entender, digamos, qué es lo que está pasando, es para entender en dónde está el delta, para entender en dónde está el epsilon, ¿m? Y ir agregando estos conceptos, ¿no es cierto?, del entorno. ¿M? Y bueno, si logran entender qué significa este tiende a, tienen gran parte de los límites entendidos, ¿no? Bueno, entonces vamos a ver ahora rápidamente una serie de definiciones
que lo que nos van a permitir es hacer ese cálculo de límites. ¿Está bien? Bueno, entonces, idea nueva, vamos a presentar lo que son los límites iterados. ¿Está? Bueno, entonces, los límites iterados. Los límites iterados. No sé si ven el puntero, los límites iterados Sí, se ve. o sucesivos, ¿no es cierto? Son en realidad límites unidimensionales. ¿Mm? Y para el caso de funciones de dos variables, vamos a tener dos límites iterados. El que llamamos L1, ¿no es cierto? Que es el límite cuando i tiende al valor i sub 0 del límite de f de xy cuando x tiende a x sub 0. ¿Está? Y el límite L2, que es el límite de x tendiendo a x0 de el límite de y tendiendo a y0 de f de xy. ¿Está bien? ¿Cuál sería la idea de estos límites iterados? Obviamente, primero resolver el corchete. ¿Está? Una vez que resuelven el corchete, la variable x desaparece y queda solo la variable y. ¿Estamos? O sea, una vez que resuelven este límite, la variable x desaparece y va a quedar solo la variable y. Y a esa función que solo depende de y, le aplican el siguiente límite. Y para el otro límite iterado, pasa lo mismo. Una vez que resuelven el corchete, la variable y desaparece. ¿Está? Y a esa función que solo depende de x, le aplican el siguiente límite. ¿Se entiende la idea? Sí, se entiende. Entonces, Sí, profe. los límites iterados o sucesivos, ¿no es cierto?, se calculan de esta manera para una función de dos variables. ¿Tenemos que hacer siempre, profe, L1 y L2? No, no escucho. ¿Tenemos que hacer siempre L1 y L2? Miren, ahora vamos a ver una secuencia, ¿no es cierto?, que les va a permitir entender qué es lo que tienen que hacer. ¿Está? Ok, profe, ok, gracias. Bueno, entonces estos serían los límites iterados. ¿Mm? Ahora después vemos rápidamente un ejemplo. Y otro tipo de límites en funciones de varias variables son lo que llamamos límites radiales. ¿Mm? Estos límites radiales se resuelven haciendo tender el punto P hacia el punto P0, siguiendo un camino. Y ese sería el concepto definido mediante una relación entre las variables. En el caso de dos variables, entre las variables y y x. Por ejemplo, rectas y igual a mx o parábolas y igual a por x cuadrado. ¿Está bien? Bueno, si nosotros, entonces, ¿cuál sería la idea en el límite radial? Tender al punto, o sea, vamos a suponer p sub 0, queremos calcular, estamos trabajando con el límite de f de p cuando p tiende a p sub 0. Entonces identificamos, p sub 0 es este punto, y P es un punto cualquiera recuerden, del entorno, ¿no es cierto?, del punto
P sub 0. ¿Está? Si definimos como caminos las rectas y igual a mx, estamos tendiendo siguiendo una recta. Pero en realidad, como este punto P es un punto cualquiera del entorno, al seguir las rectas y igual a mx, nosotros llegamos al punto P sub 0 a través de este haz de rectas. ¿Estamos? Bueno, entonces, establecemos para cada camino una relación funcional entre y y x. Y reemplazamos la variable y por y de x. ¿Está bien? Entonces nuestro límite, o sea, al reemplazar y por y de x, nuestro límite va a ser un límite unidimensional. Y tenemos que resolver este límite unidimensional. ¿Estamos? Entonces, Ingeniero, yo había visto en uno de los libros que decía que esa forma era como ir aplicándole otras curvas que pasan por el mismo punto, ya que para que un límite se cumpla tiene que existir, o sea, tiene que ser el L único. bueno, es así. A ver, y ahí ya vamos metiendo ideas. Si L es el límite de f de P cuando P tiende a P sub 0, por ejemplo, se tiene que cumplir que L1 sea igual a L2 y que estos límites sean todos iguales. Exacto, si ya hay uno distinto, ya quiere decir que no hay Claro, límite. entonces, si L1 es igual a L2 y es igual a los límites radiales, este sería LR, ¿está? Digamos, si ustedes pueden encontrar esto, digamos, pero ahí viene lo complejo del tema del límite en funciones de varias variables. Ahí están en condiciones de afirmar que en caso de existir L tiene este valor. ¿Estamos? No sé si van sumando ideas. O sea, Sí, a sí. ver, estos límites, lo van a ver ahora en la práctica, son bastante sencillos de calcular. ¿Está? Y en realidad este límite también. ¿Está? Y si ustedes calculan esos límites y encuentran que los límites estos existen y son todos iguales, ¿no es cierto? De todas formas, eso no significa que L exista. ¿Mm? O sea, a lo que van a llegar es, van a estar en condiciones, digamos, de afirmar que en caso de existir L, el valor de L sería este acá que encontraron. ¿Estamos? ¿Por qué razón? Porque, por ejemplo, vamos a suponer, ustedes dicen, calculamos los límites radiales siguiendo este haz de rectas. Entonces, como cambiando m tendríamos infinitas rectas, yo cubrí todos los caminos. Pero eso no es cierto, porque a través de rectas no es la única forma de aproximarse al punto, porque también podrían seguir otros caminos, ¿no es cierto? Como, por ejemplo,
un camino como este. Un camino como este. ¿Está bien? Y obviamente no hay forma de cubrir todos los infinitos caminos que van desde un punto del entorno hasta el punto P sub 0. ¿Está? Bueno, ¿qué tendrían que hacer para demostrar que L es el límite de f de P cuando P tiende a P sub 0? Tienen que aplicar la definición. ¿Está? O sea, demostrar. Es algo que van a hacer únicamente a través de la definición. En los libros hay ejercicios, pero siempre aplicados a funciones muy sencillas, ¿no es cierto? Porque si usted hace memoria, demostrar esa definición o aplicar la definición para funciones de una variable ya era bastante complicado. Está entonces, aplicarlo a funciones de varias variables es muy complicado, engorroso, ¿no es cierto? Y no forma parte de los objetivos de nuestro curso, ¿no? ¿Se entiende? Bueno, entonces, pregunta, ¿entienden qué son estos límites iterados y qué son los límites iterados y qué son los límites radiales? ¿Me queda claro entonces? Límites iterados o sucesivos, ¿no es cierto? Estos dos límites, L1 y L2, para dos variables, ¿no? Para funciones de dos variables, ¿está? Y son estos límites que se calculan en forma sucesiva como límites de una sola variable. Esos serían los límites. Límites radiales, ¿no es cierto? Se resuelven haciendo tender a través de caminos, como puede ser este haz de rectas, ¿está? Y en realidad también son límites de una sola variable porque una vez que se reemplaza y por y de x, ¿no es cierto? Les queda una f de xy. ¿Está? Profe, Ahora ¿y cómo sería con parábolas? en la práctica van a ver ejemplos de cómo calcular estos límites iterados y los límites radiales. ¿Estamos? Profe, ¿y cómo Sí. resultaría con las parábolas? Y bueno, y ahí tienen que escribir la ecuación. Bueno, acá es fácil porque P sub 0 es el punto 0, 0. ¿Está? Entonces cualquier parábola y igual a por x cuadrado, ¿no es cierto? Pasa por el origen. Y bueno, con las rectas pasa lo mismo. Cualquier recta y igual a mx pasa por el origen. ¿Está? ¿Estamos? Ah, bien, bien. Claro, y ahí después se Entonces, reemplaza como la recta. claro, Ah, si fuesen por las parábolas, ¿no es cierto? Simplemente reemplazarían eso acá. claro, sí, Y ahí sí, me va a quedar nuevamente una función que depende solo de x. ¿Está? perfecto. ¿Y otro ente matemático también para trabajar o lo general son estos nomás? Y lo pasa que después se complican, porque vos podés generar parábolas cúbicas, podés generar, digamos, la ecuación que se te ocurra. Lo único que tenés que asegurarte es que esa familia de curvas pase por el punto en cuestión. ¿Se entiende? O sea, por ejemplo, si ustedes están trabajando con el límite en este punto, si P sub 0 estuviese aquí, ¿está? Si P sub 0 estuviese ahí, no te sirve esta ecuación, ¿no es cierto? Porque en realidad hay una sola recta y igual a mx que pasa por este punto. ¿Mm? Entonces ahí tenés que cambiar, ¿no es cierto?, la ecuación y tenés que encontrar
la ecuación del haz de rectas que pasa por acá. ¿Les queda claro? Ah, bien, bien. Sí, sí, profe, se entiende. Bueno, entonces no vamos a ver el ejemplo porque se nos está yendo el tiempo, lo van a ver ahora sí en la práctica, ¿no es cierto? Pero para que tengan ideas, una cosa es el límite doble o límite simultáneo, límite doble o sea, una cosa es el límite simultáneo, que identificamos como límite doble para funciones de dos variables, límite triple para funciones de tres variables, y bueno, límite simultáneo en general para funciones de n variables. ¿Está? Si hablan del límite doble, ya están hablando estamos trabajando con funciones de dos variables. Si hablamos del límite triple, estamos trabajando con funciones de tres variables. ¿Está? Entonces eso, digamos, sería, límite doble o simultáneo. ¿Está? ¿Qué sería nuestro L? El L. El L, ¿no es cierto? Límite, cuando P tiende a P sub 0, de f de P. Ese sería nuestro límite simultáneo, doble en el caso de funciones de dos variables, triple en el caso de funciones de tres variables. Ese límite simultáneo, el L, es una cosa diferente de estos límites sucesivos o iterados, y también es diferente de estos límites radiales. ¿Está? Ahora, si todos coinciden, o sea, si todos le dan el mismo valor, ¿no es cierto? Se toman el trabajo, calculan L1, calculan L2, calculan límites radiales. Y si todos les dan iguales, ¿no es cierto? Ahí solo están en condiciones de afirmar que en caso de existir L tiene ese valor. ¿Está? Con números. Si L1 le da, no sé, 5, L2 le da 5, y calculan límites radiales y les da 5, ¿está? Entonces encuentran que los límites sucesivos y los radiales son iguales, ¿m? Pero eso no les permite decir que L vale 5. No les permite decir que L vale 5. Esto, no están en condiciones de afirmar esto. ¿Está? Lo que pueden afirmar es que en caso de existir L valdrá 5. ¿Está? ¿Estamos? Profe, la forma Cualquiera, para... Sí, sí, decime. bueno, quería preguntar, ¿cualquiera de las formas de esa forma de hacer límites funciona con cualquier, o sea, con cualquier función? ¿O hay algunas funciones que solo se puede hacer de una forma o de otra? No, lo que pasa es que hay funciones para las cuales algunos de estos límites no existen, ¿no es cierto? O sea, se pueden dar con conjunto de cosas, ¿no? Puede ser que L1 lo puedan calcular y les dé, qué sé yo, 5, ¿está? Calculan L2 y L2 no existe, ¿está? O calculan límites radiales y les da que el límite radial depende del camino, ¿no? O sea, se pueden dar varias situaciones distintas. ¿Estamos? Profe, ¿y ahí Sí. cómo nosotros, cómo sabemos o cómo determinamos si los límites simultáneos existen? Si el límite simultáneo existe. Mm, eh, ahora